Pluribus no solo es la nueva serie de Vince Gilligan, es un proyecto cargado de capas, detalles y decisiones creativas que merecen ser observadas y mencionadas. En este video vamos a repasar 100 curiosidades de Pluribus, incluyendo huevos de Pascua, referencias directas e indirectas al universo de Breaking Bad y además de muchos datos poco conocidos sobre su producción, sus ideas originales y las decisiones detrás de cámara. Para ordenar todo este material, el video estará dividido en dos partes. Primero, curiosidades generales sobre el desarrollo de la serie, desde el concepto inicial hasta el trabajo del equipo creativo, y luego un recorrido capítulo por capítulo, analizando detalles específicos, guiños escondidos y elementos que pueden pasar desapercibidos en una primera vista. It's Plurbin time. Se suele decir que la idea de Pluribus nació durante Better Call Saul. Vince Gilligan contó que en 2016, mientras rodaban la tercera temporada, solía pensar en el concepto durante los descansos para comer. La pregunta que lo obsesionaba era ¿qué pasaría si todo el mundo fuera repentinamente amable conmigo? A partir de ahí, imaginó una vida perfecta, casi de postal, en la que obtiene todo lo que desea y cómo esa aparente felicidad absoluta podría transformarse en realidad en una pesadilla. Sin embargo, el propio Vince Gilligan ha sugerido que la idea podría haberse originado mucho antes. Según él, ya en 2013, dentro de la sala de guionistas de Breaking Bad, hablaban con frecuencia de conceptos similares y sentían que funcionaban casi como una mente grupal. Eso abre la posibilidad de que la semilla de Pluribus no surgiera en un solo momento concreto, sino que fuera el resultado de años de conversaciones, ideas compartidas y obsesiones acumuladas. The whole point of sitting in a room like this, feeling trapped, honestly, sometimes for hours and days and months and years on end, was that we talked through everything as a group mind, such that if you were to name a bunch of moments and say who individually came up with those moments, most of them I honestly couldn't tell you. It's just a group mind, and afterward you're like, I don't even remember who came up with what. Para mantener la intensidad mental de Carol Sturka, a quienes consideran la persona más miserable de la Tierra, Ray Seahorn evitó vivir sola durante el rodaje en Albuquerque para no deprimirse demasiado. Vivió con la jefa del departamento de peluquería. Además, Bob Odenkirk la llamaba frecuentemente para ver cómo estaba mentalmente. En la sala de guionistas llamaban a Carol una heroína insufrible. Tiene aspiraciones heroicas, pero es malhumorada y un poco mimada. El actor que interpreta a Manuzos contó en una entrevista que durante el proceso de casting le dijeron que el personaje era colombiano y que hiciera las audiciones con su acento natural. Sin embargo, cerca de un mes antes del rodaje, se enteró al leer el guión de que Manuzos vivía en Paraguay, por lo que llamó a la productora ejecutiva para advertirle que no podía dominar un acento paraguayo en tan poco tiempo. Ella le respondió que no había ningún problema, porque el personaje era un colombiano que residía en Paraguay. Para el actor, ese detalle fue clave para construir a Manuzos, ya que le dio un trasfondo de inmigrante marcado por la pérdida, el desarraigo, el miedo y también la esperanza, aunque todo esto no se explica de forma explícita dentro de la serie. Vince Gilligan incluyó un cameo completamente inesperado de John Cena para explicar uno de los conceptos más perturbadores de la serie, y no fue una elección tan al azar. Según contó el propio Vince Gilligan, necesitaban a alguien con suficiente carisma y presencia para hacer, entre comillas, aceptable una explicación que dicha por cualquier otro personaje habría resultado demasiado oscura o repelente. La idea era que el espectador bajara la guardia, confiara en quién está hablando y recién procesara lo inquietante de la información. En el episodio 6, Cena aparece interpretándose a sí mismo pero ya infectado por la colmena, explicando el origen de la comida en un anuncio que se siente casi surrealista. Su imagen pública, asociada a lo heroico y accesible, funciona como un truco narrativo que suaviza la exposición, pero no elimina el horror de lo que realmente se está contando, haciendo que el momento sea todavía más inquietante. Lo chistoso de todo esto es que, como muchos saben, John Cena en su Instagram publica muchas fotos random, y a finales de noviembre de 2025 subió una foto de Carol Sturka, adelantando su participación en el programa.
aunque nadie lo había sospechado. Creo que todos pensaron que era fan de la serie. Se reporta que cada episodio de Pluribus tuvo un presupuesto aproximado de $15 millones. Vince Gilligan ha dicho que llegó a cansarse de escribir antihéroes. Después de personajes como Walter White o Jimmy McGill, sentía que ya había explorado ese tipo de figura hasta el límite. Por eso, al crear Pluribus, quiso partir desde la idea opuesta, un héroe, alguien con buenas intenciones y no un personaje moralmente ambiguo desde el inicio. La pregunta que le interesaba ya no era cómo una persona se corrompe, sino qué pasa cuando una idea supuestamente correcta termina generando algo inquietante. Dave Porter regresó como compositor en Pluribus, manteniendo una colaboración que se remonta al piloto de Breaking Bad en 2008. Desde entonces, ha musicalizado todos los proyectos de Vince Gilligan, incluyendo Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino. Para Pluribus, Porter creó un paisaje sonoro completamente nuevo, trabajando por primera vez con una orquesta sinfónica y un coro, pero manteniendo su filosofía habitual: moderación, precisión emocional y saber cuándo dejar que el silencio hable. No por nada, Bryan Cranston dijo una vez que su música creó otro personaje en Breaking Bad, algo que vuelve a sentirse aquí. Apple TV lanzó un tráiler promocional especial que recrea una escena clave del piloto de Pluribus, en la que Carol ve por televisión a distintas personas invitando a unirse a ellos. La diferencia es que en esa versión, esas caras pertenecen a Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk, Jonathan Banks y Giancarlo Esposito, reuniendo simbólicamente al elenco de Breaking Bad. No es canon ni implica que esos personajes existan en el universo de la serie, sino una audaz estrategia publicitaria y una clara carta de amor para los fans del trabajo de Vince Gilligan. El nombre de Carol Sturka funciona como un doble homenaje. Por un lado, Carol hace referencia a Carol Burnett, cuyo nombre ya había sido mencionado en el episodio Rebecca de Better Call Saul. Well, just in case, let's have a high sign. How about the old Carol Burnett thing? Oh, where she pulls her earlobe? Yeah, exactly. Y además interpretó a Marion en la temporada 6 de Better Call Saul. Por otro lado, el apellido Sturka alude a Will Sturka, protagonista del episodio Third from the Sun de The Twilight Zone, una historia centrada en la interceptación de una señal espacial y la llegada encubierta de inteligencias extraterrestres a la Tierra, un tema que dialoga directamente con los conceptos centrales de Pluribus. Sosha originalmente se llamaba Anna, luego Yara, antes de que el creador Vince Gilligan lo cambiara a Sosha, el nombre de la prima de un productor, para reflejar la herencia polaca de Carolina Wydra, después de que fue elegida para el papel. Además, en varios idiomas romances, la palabra socia, tomada del personaje socia de Anfitrión, se usa para referirse a un doble o doppelganger, ya que en la obra el dios Mercurio adopta su apariencia. En Pluribus, el nombre puede que no sea tan casual, ya que Socia fue elegida como la compañera de Carol porque funciona como un reflejo directo de Ravan, reforzando el tema de la duplicación de identidad que atraviesa la serie. Por otro lado, Kumba es un nombre femenino. En la cultura mauritana, los hijos toman el nombre de su madre si ella muere durante el parto. Samba Shuti comentó que él y Vince Gilligan encontraron este detalle fascinante para construir su historia de trasfondo. Vince Gilligan y compañía probaron varios títulos para el programa. El entre comillas más malo, según Gilligan, fue Be Kind, Remind. También confesó que titular esta serie fue lo más difícil que ha hecho nunca. Tuvieron una lista de más de 100 títulos posibles, mientras que los títulos de Breaking Bad y Better Call Saul se le ocurrieron rápido. Pluribus, referencia a E Pluribus Unum, tardó años en cuajar. Asimismo, durante años, el proyecto se conoció con el nombre en clave Wicaro o Wicaro 339. En la serie, los escritores canonizaron ese nombre, siendo la saga de libros que escribe la protagonista Carol, que se titula Wines of Wicaro. Bob Odenkirk comentó en una ocasión que al ver Pluribus le dolía el corazón, porque pensaba en el desgaste físico y emocional que debió atravesar Ray Seahorn durante el rodaje. Recordó que algo similar ocurrió en Better Call Saul, donde tanto él como Patrick Fabian
pasaron por procesos exigentes y se apoyaron mutuamente a lo largo de la serie. Por eso, dijo preguntarse cómo estará siendo ahora para ella el proceso de, entre comillas, descomprensión tras un proyecto tan intenso. La premisa inicial de Pluribus guarda una clara similitud con la película What's So Bad About Feeling Good de 1968, protagonizada por George Pepper y Mary Tyler Moore. En ella, un virus altamente contagioso provoca un estado de felicidad permanente en quienes se infectan, algo que al inicio parece positivo, pero termina teniendo consecuencias inquietantes. De forma similar, Pluribus parte de una idea aparentemente benigna para explorar cómo una emoción impuesta puede erosionar la individualidad y el libre albedrío. Ray Seahorn y Carolina Wydra han interpretado previamente intereses amorosos de Hugh Laurie, Seahorn en Veep y Wydra en House. Curiosamente, a raíz de la popularidad de la serie, resurgió un dato algo curioso. El primer trabajo de Ray Seahorn fue en 1997 como la hechicera en el tutorial del videojuego de Magic: The Gathering. Aunque no es un easter egg dentro de la serie, la comunidad la ha conectado irónicamente con su personaje de Carol, escribiendo novelas de fantasía sobre hechiceros y piratas, es decir, Wicaro. Gilligan escribió algunos de los mejores episodios de The X-Files antes de crear Breaking Bad e incluyó al menos una referencia en el piloto de Pluribus. En la escena inicial, cuando los científicos descubren el misterioso código transmitido a la Tierra desde 600 años luz, le llevan sus hallazgos a su jefe. En la parte trasera de su laptop, los espectadores vieron lo que parece ser una pegatina que dice "Quiero creer", el famoso eslogan de Mulder. Es inevitable pensar en esta escena de Breaking Bad cada vez que dicen "Hola, Carol". Hello, Carol. Curiosamente, la frecuencia que usa Manussos, 8613, es el número de la casa de Stacy en Better Call Saul. Vince Gilligan había dicho que esta historia la había usado para protagonizarle a un hombre, pero después de ver cómo actuaba Ray Seahorn en Better Call Saul, escribió al personaje principal para ella, lo cual es un paralelo interesante con Ravan, el personaje que escribió Carol para su libro, el cual antes era mujer, pero cambió de opinión. Cuando buscabas Pluribus por Google, te aparecía "¿Qué estás buscando, Carol?". La matrícula del auto de Manussos dice el Fritz. Por un lado, Fritz ha sido usado históricamente como un apodo genérico para identificar a extranjeros europeos, especialmente alemanes, reforzando la idea de Manussos como alguien que nunca termina de pertenecer al lugar en el que vive, pero también existe otra lectura. En inglés, la expresión "on the fritz" se utiliza para describir algo que no funciona bien o que está averiado, aunque Fritz por sí solo no significa eso literalmente. Así, la matrícula no explica una trama concreta, pero condensa el estado del personaje y del mundo que lo rodea, alguien que se desplaza fuera de lugar y en un entorno que parece funcionar, pero que en realidad está profundamente roto. Vince Gilligan explicó que los movimientos coordinados de los miembros de la colmena, a veces decenas o cientos de personas, se deben en gran parte al trabajo del stunt performer y coreógrafo Nito Lariosa. Gilligan contó que la inspiración vino de su experiencia haciendo buceo en el Caribe, donde le fascinaba observar bancos de peces moviéndose como una sola entidad, todos en línea, hasta que el pez líder gira de golpe. Comparó ese efecto visual con los ciclos de luz de Tron, una referencia que ayudó a definir el movimiento inquietante y casi hipnótico de la colmena. Ray Seahorn dice que quiere empezar a rodar la segunda temporada de Pluribus lo antes posible, pero también dijo que no será así, porque Vince no está jugando a hacer esperar a la gente, sino que quiere crear una serie con todo el cariño para sus fans, y que tratarán de volver lo antes posible. Pluribus ganó un AFI por mejor programa de televisión del año. Y si bien después de que Ray Seahorn no ganara ningún premio importante cuando interpretó a Kim Wexler, pero sí ganó uno que otro, ahora ha estado arrasando con premios grandes por su papel de Carol Sturka. Hasta el momento ha ganado 3 premios a Mejor Actriz, un Critics' Choice Awards, Screen Awards y un Globo de Oro. Además, el Westgate de Las Vegas, el mismo que le dijo bienvenida a Carol a la protagonista,
escribió Felicidades Carol después de que Ray Seahorn ganara el Globo de Oro. Una curiosidad visual interesante es que en la intro únicamente la P de Pluribus aparece palpitando o emitiendo una señal. Este detalle no parece tan casual porque la P funciona como un símbolo del propio Pluribus, la conciencia colectiva que une a la humanidad tras la señal original. El pulso puede interpretarse como un latido, sugiriendo que el colectivo ya no es solo una suma de individuos, sino un organismo vivo con ritmo propio. En contraste, el resto de las letras permanece estático, reforzando una de las ideas centrales de la serie. La individualidad se apaga, mientras que lo único verdaderamente vivo es la mente compartida. Bajo esta lectura, el pulso de la P representa el latido de una humanidad unificada, sostenida no por personas aisladas, sino por una sola conciencia común. Ahora vamos con las curiosidades capítulo por capítulo. El número de la casa de Carol es 1208. Extrañamente, si sumamos el 1 más 2, números de su casa, claro, da 3. Y si lo juntamos con el 0 y el 8, sería 308, el número de la casa de los White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. Además, el número de la casa de Carol, 1208, también se puede leer de otra forma. Enero, día 20 del año 2008, que vendría siendo el día en que se estrenó Breaking Bad. Por otro lado, el número telefónico de Carol es el de Jesse, pero con los números invertidos. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it at the tone. Hi, you've reached 505-796-6933. Peter Bergman tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad para su papel. Este tipo de pelo largo aparece en Better Call Saul, es el que orina la oficina de Saul. Un paquete de cigarros que cayó al suelo es de la marca Morley, la misma marca que se usó en The X-Files, en donde Gilligan participó, y también en el universo Breaking Bad. Podemos ver que Carol firmó un libro para Holly, como el nombre de la hija de Walter y el de la esposa de Vince Gilligan, y bueno, también le firma a un tal Gale, pero no creo que sea una referencia a Gale Bodyguard de Breaking Bad, porque sus nombres se escriben de otra manera. Sin embargo, Gale estaría muy interesado en los libros de ciencia ficción extraños. Además, una fan era muy fan del color morado como Marie. En la firma de libros de Carol, el personaje de Craig está basado en las experiencias de Vince Gilligan con fanáticos en convenciones. Hablando de ese fan que lleva la espada, aparece en Better Call Saul. Por acá aparece Thomas Snouts, escritor y director de Breaking Bad y Better Call Saul. Escribió varios episodios y muchos de ellos son muy memorables, como Un Minuto, Fin de los Tiempos, Say My Name, el cual también dirigió, y en Better Call Saul lo podemos recordar por los capítulos Plan y Ejecución y Breaking Bad, ambos escritos y dirigidos por él. El Jeb de Carol ya lo habíamos escuchado en Better Call Saul de una manera muy extraña y que nadie quiere recordar. Yep. Esta forma en que encienden el cigarro recuerda al del final de Better Call Saul. El chofer que lleva a Carol es el mismo actor que le vende el auto azul a Mike. Carol derribando el barril cuando retrocede recuerda mucho cuando Jesse derriba un basurero con la caravana. En el hospital están promocionando algo que no alcanzo a distinguir, pero dice "Únete a nosotros" justo arriba de la cabeza del doctor. Un detalle curioso que casi nos adelanta que la mente colmena lo que más desea es que Carol se una a ellos y los demás inmunes también. El apellido de este doctor es Nguyen, igual que la de la dueña del salón de belleza de Better Call Saul. Chào Mrs. Nguyen. Why don't you look at my mail? Sé que es un apellido vietnamita muy común, el 40% de los vietnamitas tienen ese apellido, sin embargo, podrían haber elegido cualquier otro apellido pero no lo hicieron, así que parece un poco intencional. La forma en que presentaron a Carol de espaldas recuerda a algunas tomas de Kim Wexler. Carol se sirve un trago del whisky Macallan, trago que también apareció en Better Call Saul. But I brought you a gift. A gift? What's the occasion? Your brother and I,
We always had a meeting with Mr. McCallan after a big victory. El guardia elige comer fritos, lo que recuerda a una línea de Breaking Bad. It has all the latest Maria said rankings. Cheetos, not Fritos. Wait, I must have said Cheetos like 10 times. You need me to write it down? Que inflan sus trajes o lo que sea, recuerda a Jesse haciendo lo mismo. Carol intenta abrir la puerta como Walter en la casa de Jesse. Esta línea recuerda a una de Skyler. Para esta escena, que es una de las que más les complicó rodar, la ensayaron un día completo y la grabaron en toda una noche. Y parece que Ray Seahorn está conduciendo una camioneta real, pero en realidad está dentro de un vehículo remolcado rodeado de pantallas LED gigantes. El director de fotografía, Marshall Adams, creó este sistema especial para proyectar el entorno en las pantallas y que se reflejara naturalmente en el parabrisas y en los ojos de la actriz, evitando los problemas de reflejos de los equipos de cámara tradicionales. Además, Ray Seahorn confesó que sufrió de mareos durante esta grabación. Esto se debió a que ella miraba las pantallas LED para simular la conducción, pero había un ligero retraso en la imagen o cuando rebobinaban la escena, lo que confundía su cerebro mientras el vehículo estaba en movimiento. Un detalle curioso que menciona Vince Gilligan acerca de esta escena es que la camioneta no tenía originalmente el dibujo del unicornio. Esta fue una petición específica de Gilligan para que el vehículo se pareciera al que tiene él en casa. En el episodio 2 no hay diálogos en los primeros 12 minutos. Esto recuerda un poco al cold open del episodio No Más. En ambos casos, no se dice ninguna sola palabra por varios minutos. La mujer que prepara la peluca fue peluquera de Better Call Saul. La que maquilla a Sasha fue maquilladora de The X-Files, Better Call Saul y El Camino. Y la mujer que viste a Sasha es la diseñadora de vestuario de Breaking Bad y Better Call Saul. La aerolínea que vemos acá es la misma que aparece en Breaking Bad. El suéter que usa Sasha es muy parecido al que usa Jesse en El Camino, símbolo de pureza y renacimiento. Esta toma de la botella goteando es muy similar a una del capítulo 4 de la temporada 5 de Better Call Saul. El tipo que le dice a Carol que todos están bien aparece como juez en Better Call Saul. Carol, viendo el cadáver de Helen, recuerda a cuando Gustavo vio el de Max, Jimmy el de Howard y Walter el de Hank. Una de las mujeres del harem de Kumba apareció en Better Call Saul. Construyeron un set de 30 metros del Air Force One y cuando llamaron a la Casa Blanca para pedirles planos del avión, les dijeron que era imposible proporcionárselos, así que para construir el set tuvieron que basarse en fotos. En una oportunidad, Carol dice esto. Meanwhile, everybody everywhere else has turned into some kind of fucking pod person, right? Lo cual también lo dice Jimmy. You don't want to go up against the boss. Is that it? You're like a damn pod person. Y según este usuario, también es una referencia a la película Body Snatchers, extraterrestres que fingen ser humanos, pero básicamente significa una persona que finge ser algo que no es. Carol toma un sombrero como si fuera un disco enorme y lo lanza por encima de la valla, lo cual es un guiño a cuando Walter tiró una pizza al techo o a los fans locos que hacían lo mismo a la casa real. Según el compositor Dave Porter, Carol y Helen tienen un tema de amor, pero no se trata tanto de los personajes en sí. La música está escrita para adaptarse a lo largo de la serie, de modo que pueda adquirir diferentes significados a medida que avanza la historia. Escuchamos el tema en el transcurso de la primera temporada. Suena una pieza llamada Para Carol y Helen, mientras Carol entierra a Helen sola, pero parte de esa pieza también aparece más adelante en el mismo episodio cuando Sasha está a punto de dejar a Carol sola otra vez, pero Sasha es la que mira hacia atrás. La última toma del episodio 2 no parece tan casual. El avión visto de frente tiene una forma claramente ovalada, casi como un huevo. Esto podría ser un pequeño presagio de los óvulos congelados de Carol, y aunque en español el término correcto es óvulos, en el lenguaje coloquial muchas veces se les llama simplemente huevos. En el episodio 3, donde se estableció que la protagonista congeló sus óvulos, esta imagen funciona como un posible presagio visual,
ya que dentro de ese huevo viaja Sosha, una pieza clave que será utilizada para manipular a Carol. La serie parece sugerir que algo está a punto de gestarse, y no en un sentido biológico literal, sino emocional y narrativo, una decisión, trampa y una consecuencia que aún no ha nacido, pero que ya está en camino. El copiloto del avión es interpretado por el guardia que encierran Walter y Jesse en el baño químico. Fiona Combe aparece en la tienda CC Mobile. Cuando Carol dice esto, Okay, here's what's gonna happen. recuerda a una línea muy famosa de Mike. All right. Here's what's gonna happen. Aunque querían ir a Noruega para grabar esta escena, no lo lograron por temas de presupuesto y tiempo, así que esto lo rodaron en un set construido en España. Las estructuras de entre comillas hielo, como los peces koi, están hechas de espuma de poliestireno y plástico. Mientras Carol mira The Golden Girls, la cámara recorre lentamente la mesa de la sala de estar de Carol y revela este frasco, un medicamento que generalmente se receta para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico, el trastorno de estrés postraumático y la agorafobia. Sosha menciona que el whisky es una raíz compuesta por estas palabras, que significa agua de vida. Sin embargo, lo atribuye incorrectamente al gaélico escocés. Si bien la palabra para whisky es la misma en ambos idiomas, el primer uso conocido del Ishkebeha se encontró en el libro de Osari Kilkenny, Irlanda, lo que significa que la palabra es gaélica, es decir, irlandesa. La persona que reanima a Sosha es la misma persona que le salvó la vida a Bob Odenkirk cuando tuvo un ataque cardíaco en el set de Better Call Saul. El que interpreta al alcalde de Albuquerque es el alcalde real de la ciudad. Además, ya lo habíamos visto en el primer capítulo en el aeropuerto. Una de las mujeres que estaba arreglando la casa de Carol había aparecido en Better Call Saul, y dos de esta multitud aparecieron en dicha serie, como esta de acá, quien interpretó a uno de los que estaba molestando a Mike, y ella, que apareció en el último episodio de la tercera temporada, mientras que él apareció en el episodio 6 de la quinta temporada de Breaking Bad, junto a Gómez. Sabiendo lo intencional que es Vince, hay que hablar del primer cuarto de 1597 que Lawrence, o más bien la mente colmena, menciona durante la conversación sobre Shakespeare con Carol. Él se ofrece a conseguirle un original. Es la primera versión impresa de Romeo y Julieta, pero en realidad no fue escrita directamente por Shakespeare. Fue compilada usando a un grupo de actores secundarios que recordaban fragmentos y partes de la obra de los momentos en que estaban en escena, así que es imperfecta, tosca en los bordes y no completamente precisa. La obra escrita por Shakespeare se mantenía bajo llave para evitar la piratería y para incentivar a la gente a ir al teatro. No querían que el público pudiera leerla en casa, pero un grupo de actores menores estuvo dispuesto a correr el riesgo de que un editor la publicara por un poco de dinero, haciendo lo mejor que pudieron al reconstruirla. Por esta razón, es ampliamente considerada el cuarto malo y la versión menos auténtica de Romeo y Julieta. Recomendaron una obra que no tiene autoría individual, recomendaron algo creado y ensamblado a partir de las mentes y memorias de muchos. Imaginen que Breaking Bad se perdiera por completo y la única forma de recrearla fuera basándose únicamente en los recuerdos de todos los que la vieron. Se parecería en algo al original, pero sería evidente que gran parte de la profundidad y la intención del creador original se habría perdido. Es una forma perfecta de pensar cómo la mente colmena ha eliminado el concepto de individualidad y cómo eso se relaciona con la creatividad y la creación. En resumen, el cuarto de 1597 es conocido como la versión mala por su falta de autenticidad, precisión e individualidad, pero por supuesto, la creación de algo así, que nunca podría existir sin el uso de la memoria colectiva y el trabajo en equipo, resonaría profundamente con la mente colmena. Patrick Fabian, actor que interpreta a Howard Hamlin, es la voz de la grabación que escucha Carol cada vez que llama a la colmena. Hello, Carol. Hey, where did everybody... This is a recording. At the tone, you can leave a message to request anything you might need. We'll do our best to provide it. Este tipo de acá es el que interpreta al padre de Fred, el que asesinó Lalo en la temporada 4 de Better Call Saul.
La escena de Carol buscando en un contenedor de basura es un paralelo visual con Jimmy buscando pruebas trituradas del caso Sandpiper en el contenedor de basura o una referencia al episodio final. Afuera del Agri Jet se ve un camión de la marca Donacci Freight. Esto es un guiño a Paul Donacci, director de fotografía, quien mantuvo una larga relación de trabajo con Vince Gilligan, manejando cámaras en episodios de Better Call Saul y en la película El Camino. La mujer que revisa a Socia aparece en Breaking Bad en el episodio To Highly. La toma más cara de la serie está en el episodio 5. La secuencia de evacuación masiva de vehículos saliendo de Albuquerque fue una combinación de efectos prácticos, drones y CGI. Los productores confirmaron que fue el plano más caro de toda la temporada 1. Thomas Snouts confesó que escribieron un borrador para el episodio 5 donde no se pronunciaba ni una sola palabra durante 42 minutos. Todo iba a ser comunicación telepática entre los miembros de la colmena, subtitulada en pantalla, y Carol intentando no hacer ruido para no ser detectada, pero no se hizo porque Apple TV pensó que sería demasiado experimental para la primera temporada y temían que la audiencia se aburriera leyendo subtítulos de pensamientos. Esta pintura de acá la pintó Ray Seahorn, pero es algo que no estaba terminado aún, pero aún agradece que la dejaran tener su arte en la serie. Esto también pasó en Better Call Saul. En su departamento también habían cuadros pintados por la actriz. La cabeza cortada que Carol sostiene frente a su cámara es la propia cabeza de Vince Gilligan, claramente no la de él, sino creada mediante un escaneo LiDAR. Antes se habló de la enumeración de la casa de Carol, que coincidía con la casa de los White y la fecha de estreno de Breaking Bad, y no son los únicos números que se ven en Pluribus que hacen referencia a Breaking Bad. La frecuencia que usa Manuzos es 8313. Está el 8, que hace referencia al año de estreno de Breaking Bad, 2008. El 13, que hace referencia al año en que terminó la serie, 2013. Y el 6 es la cantidad de temporadas. Sé que son 5, pero la quinta se dividió en 2 partes y en muchos lados se considera la 6ª temporada. La grabación con la videocámara recuerda a la primera escena de Walter grabándose a sí mismo, y claro, también a la de su falsa confesión posterior. Suponiendo que Carol condujera toda la ruta a velocidad máxima del automóvil, sin tráfico ni paradas, el viaje de Albuquerque a Las Vegas tomaría aproximadamente 4 horas. Carol le dice esto a Diabeté. Us. Who's us? Lo cual recuerda a lo que le dice Jane a Jesse y Walter a Jesse. Us. All right, I'm talking about us. Us. Yeah. You and me. Who's you and me? So what do we do? We? Who's we? There is no we, Jesse. I'm the only vote left. And I'll handle it. El actor de Diabeté confesó que tuvo que comer mucho pan con huevo, tocino y aguacate o palta. Fueron unas 30 tomas y no volvió a comer ese sándwich en 6 meses. Claramente este museo de Georgia O'Keeffe es el mismo que visitó Jesse y Jane. Este lugar que visita Carol es el mismo al que Werner Ziegler invitó a su esposa Margaret. Hey, miss. I almost visited there once. Carol come en la terraza del Hotel Chaco en Albuquerque y vimos a Lydia ahí hablando por teléfono con Gustavo en Better Call Saul. Vemos a Carol aullando como lo hacía Jimmy McGill. Not in her ear, right? El club de golf que visita Carol lo vimos 2 veces en Better Call Saul. Cuando Carol está en el campo de golf canta I'm Alright de Kenny Loggins, el tema principal de Caddyshack de 1980, que es una comedia sobre golf. Además, este plano del conejo se parece mucho a este, aunque son animales diferentes. Este es un conejo y este es una tusa. Además, las escenas de Carol cantando recuerdan a las de Walter y Saul, en donde también cantan mientras conducen.
El edificio del estacionamiento donde Carol juega al golf para romper ventanas se parece mucho al lugar donde Walter intentó asesinar a Gustavo Frink por primera vez, cuando puso una bomba en su auto. Cuando Carol pide Gatorade, recuerda a una línea de Jesse. I want a Gatorade. You know? Yo, Gatorade me, bitch. Mientras Carol conduce por la autopista cantando para sí misma, el velocímetro del coche marca 0. Tal vez está siendo movida por una grúa. La parte del cañón girando hacia Carol recuerda un poco a la de Breaking Bad cuando Walter gira una pistola. La pintura de Georgia O'Keeffe que se lleva a Carol, Belladonna, representa belleza y muerte a través de la belladonna, que puede significar mujer bonita y a la vez es el nombre de una planta venenosa, funcionando como un símbolo potente de lo que Carol experimenta. Una búsqueda de belleza que es en última instancia destructiva. Era casi un presagio de cómo Sasha la iba a manipular. Manuzos, practicando inglés, recuerda a cuando Jimmy repetía esto. Yo soy abogado. Yo soy abogado. Abogado. Cuando Carol va a la terraza, primero vemos sus tacones, toma que recuerda a las de Kim en Better Call Saul. El estadio donde juegan al croquet tenía césped artificial, porque los de la colmena no pueden cortar el césped. El tipo que tiene un perro aparece en Better Call Saul cuando le cantan cumpleaños feliz a una compañera de Kim. La escena del restaurante hace referencia a una de Mulholland Drive de David Lynch. No es solo el restaurante o el estilo retro del lugar, sino la forma en que la escena está rodada y cómo las dos mujeres, una rubia y otra de pelo más oscuro, comparten ese momento en un ambiente misterioso que recuerda a la clásica dinámica entre Betty y Rita de Mulholland Drive, donde Betty es la joven rubia e ingenua y Rita la figura enigmática de pelo oscuro. Además, los tonos de la ropa también se parecen. La estética del dinner y la posición de las dos mujeres en la mesa evocan la famosa escena del café de Mulholland Drive, lo que hace que la secuencia se sienta lynchiana, incluso sin palabras, al igual que en Mulholland Drive, donde la relación entre Betty y Rita juega con lo real y lo ilusorio. En Pluribus, la escena sugiere que lo que Carol está viviendo es una especie de construcción, una ilusión o versión alterada de la realidad, de la que finalmente despierta saliendo del lugar, tal como Diane despierta de su sueño en la película de Lynch. Todo esto es un gran homenaje a la película y director. Tony Dalton, quien interpreta a Lalo en Better Call Saul, es el operador en la línea cuando Manuzos llama buscando a Sasha. Hola Manuzos, estamos muy felices de escucharte. ¿Qué podemos hacer por ti? Vemos a Carol leer el libro La mano izquierda de la oscuridad. Según Ray Seahorn, ese libro funciona como un comentario directo sobre la trama y especialmente sobre el final de la temporada. La novela plantea una pregunta clave que atraviesa Pluribus: ¿qué se pierde cuando una sociedad elimina las diferencias individuales en nombre de la armonía? Seahorn aclara que no se trata de ciencia ficción dura, sino de una reflexión sobre identidad, empatía y el valor del conflicto humano. En el libro, el mundo es más estable y menos violento, pero también emocionalmente más plano. Al reducir la fricción entre personas, se sacrifica algo esencial de la experiencia humana. Esa idea conecta directamente con la mente colmena de Pluribus y su promesa de paz a cambio de individualidad, y la referencia funciona como una clave del desenlace. No hay una respuesta correcta, solo una pregunta incómoda sobre cuánto estamos dispuestos a perder para vivir sin dolor ni conflicto. Por eso, la felicidad de Carol se siente frágil, aunque ella misma confiesa que tiene todos los químicos de la felicidad activados en su cerebro. También teme que ese estado desaparezca en cualquier momento. La actriz que hace la voz del traductor del celular aparece en la 5ª temporada de Better Call Saul. Después de que Manuzos tira el celular, tenemos estas tomas que dicen mucho. Parece que ambos están encarcelados, pero por un lado, Carol siempre observa, ya que se está sintiendo un poco cómoda con la colmena, especialmente con Sasha, mientras que en la toma de Manuzos vemos que intenta escapar,
porque por lo que vemos en el último episodio, es el único que intenta revertir la colmena. Pluribus demuestra que Vince Gilligan y su equipo no están interesados en repetirse, sino en evolucionar. En el transcurso de estas 100 curiosidades, vimos referencias claras, ecos temáticos y decisiones que conectan con el pasado, pero también una serie que se anima a hacer preguntas nuevas, incómodas y profundamente humanas. Más allá de los huevos de Pascua y los guiños al universo Breaking Bad, lo interesante es cómo Pluribus usa esos elementos no como nostalgia fácil, sino como herramientas para reflexionar sobre la identidad, control, empatía y las consecuencias de buscar soluciones simples a problemas complejos. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en este recorrido. Te agradecería un like, comentario y tu suscripción. Gracias y hasta luego.